Bien, buenos días. Hoy es 19 de mayo de 2020. Les pedí que por favor vieran dos videos, uno acerca de las abreviaturas y las siglas y el otro acerca de la concordancia de género. Esto con la intención de que vayamos comprendiendo la forma de producir textos de manera fluida y de manera eficaz, de forma en que mis ideas sean fácilmente entendibles y no tengan que ser leídos muchas veces para poder comprenderlos. ¿De acuerdo? Entonces, observamos el día de ayer el texto o el video que habla acerca de la concordancia de género. Nos habla de masculino o de femenino y también nos habla de que hay palabras que tienen diferentes significados según el contexto en el que están escritas, o sea, según el texto que las rodea. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, las abreviaturas dijimos o dice el video que nos sirven para reducir las palabras sin negar el entendimiento. O sea, el entendimiento va a seguir siendo el mismo, solo que vamos a utilizar menor cantidad de letras al escribirlas. Les pedí que indagaran el significado de algunas abreviaturas y de algunas siglas. Por ejemplo, la abreviatura SRA. Nosotros sabemos que SRA significa señora. Nos ahorramos la escritura de estas tres letras y escribimos nada más tres. Ahora, señora es femenino, por lo tanto el artículo que lleve aquí debe ser la. Señora es el sustantivo. En una oración tenemos las partes de la oración son el artículo, que puede ser, por ejemplo, el, sin acento, perdón, el, la, ¡ay, Dios mío! La, los, las, ¿sí? Estos son ejemplos de artículos. Y tenemos el sustantivo. El sustantivo es de quién estoy hablando. O sujeto. Puede ser sustantivo o sujeto. Son sinónimos. El sustantivo es de quién hablo. ¿Ok? Entonces, debe de haber una concordancia entre el sustantivo y el artículo. No puedo poner el señora o no puedo poner los señora. Si voy a aumentar la cantidad, aquí estoy hablando de uno, singular. Si voy a aumentar señoras, entonces tendría que ponerle las señoras, aumentarle la letra S, que es la que generalmente nos dice que aumenta la cantidad, es decir, que hace que sea plural. Entonces, estamos viendo los componentes de una oración. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque así yo puedo producir oraciones con sentido, no oraciones que dejen mucho, ahora sí que libremente y que no se puedan comprender. Entonces, el artículo debe acompañar al sustantivo. Si hablo de perro, entonces tengo que poner un artículo. El perro sería lo correcto porque perro está hablando en masculino. Si hablo de perra, entonces debería llevar la. Por lo tanto, artículos, el y los habla en masculino. La y las habla o se aplica para cuando hacemos palabras o oraciones que hablen en femenino. Entonces, la señora, esto es el artículo y el sustantivo. La señora está preparando pasteles.
Ok. Entonces, está preparando pasteles. Pertenece al predicado. ¿Sí? Eso es el nombre total. Pero dentro del predicado está el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo, acuérdense, los verbos terminan en ar, en er y en ir. Entonces, preparar. El verbo aquí es preparar. ¿Sí? Entonces, dentro de una oración está el artículo, el sustantivo o el sujeto, el predicado. Dentro del predicado está el verbo o la acción. Acuérdense que la palabra verbo y la palabra acción son sinónimos. Se refieren a lo que se está diciendo o a lo que se está haciendo o a lo que se está realizando. Como ahorita yo estoy escribiendo, el verbo sería escribir. ¿Sí? Entonces, componentes de la oración: artículo, sustantivo o sujeto, predicado, dentro del cual viene el verbo. Además del verbo, dentro de la oración también está el adjetivo. En este caso, el adjetivo es un adjetivo demostrativo y es está. Entonces, si yo produzco una oración, debo de saber o debo de recordar que debe incluir artículo, sustantivo, adjetivo, verbo. ¿De acuerdo? Debo de incluir estas 4 para que pueda comprenderse lo que yo quiero explicar o lo que yo quiero escribir. Por ejemplo, perro come tortilla. Si alguien habla de esa manera, ¿será que entiendo correctamente o será que se entiende correctamente lo que está diciendo? Perro come tortilla. A lo mejor lo entenderé, pero no es correcto. Esta oración tiene un sujeto o un sustantivo. Tiene un verbo y tiene un predicado. Lo tiene, pero le falta un artículo y le falta un adjetivo. También puedo cambiar el verbo o puedo hacer que el verbo tenga tiempo. Entonces, si estoy viendo la palabra perro, que es masculina, mi artículo va a ser masculino. El perro come tortilla. Ahí ya se entiende. Pero si yo quiero, puedo transformar este verbo al pasado, al futuro. Aquí se encuentra en el presente, o sea, en este preciso instante, en este momento, el perro come tortilla o come tortillas. Puedo agregarle, si quiero, o para que se complete la idea, está, ya transformaría, no puedo poner está come tortillas, sería está comiendo tortillas. ¿De acuerdo? Entonces, para que una oración se entienda, debe incluir artículo, sujeto, verbo, adjetivo y el resto, que es el explicativo, sería el predicado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los adjetivos? Bueno, esa es una buena pregunta y es parte de lo que vamos a conocer ahorita. Bien, de manera informativa les comparto entonces, un adjetivo es una palabra que acompaña a un sustantivo.
para mencionar una característica o una limitación de él. Existen, entre otros, algunos ejemplos de los adjetivos son adjetivos de tamaño: grande, pequeño, corto, largo, grueso, delgado, mediano. Existe también el adjetivo de cantidad: mucho, poco, bastante, ligero. El adjetivo de color: azul, negro, rojo. Adjetivo demostrativo: ese, esa, ellos, esos, acá, en, sobre. Adjetivos de modo: quizás, tal vez, posiblemente. Adjetivos de tiempo: hoy, mañana, ayer, más tarde, en unos minutos. Estos son solo algunos ejemplos de los adjetivos que podremos utilizar o que podemos utilizar. Recuerden, una oración debe contener un artículo, un sustantivo, un adjetivo y el verbo de lo que se está realizando, que viene incluido dentro del predicado de una oración. A continuación, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito acerca de la concordancia de género. ¿Sí? Voy a mandarles una imagen de unas oraciones que no están correctas. Ustedes tendrán que escribirlas en su libreta de manera concordante, es decir, que se entienda la oración. ¿De acuerdo?